Hola, hoy comparto de nuevo un video de reflexión en torno a una temática en particular. Hoy será sobre el ámbito de lo profesional. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy expongo solo las conclusiones del proceso metodológico de la fenomenología. Por tanto, estas expresiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así. Primer paso, exposición fenomenológica. El ser humano es multifacético, multidimensional, es decir, está configurado por diferentes etapas y modos de existencia, con una diversidad en su fenotipo, en sus capacidades, en sus ideas, en sus proyectos de vida. Entre sus rasgos puede encontrarse su capacidad de aprendizaje, de modificar su comportamiento e incluir en sus pensamientos nuevos conocimientos. También es posible identificar que cada ser humano hay una red de relaciones sociales y estructurales como lo silvestre, lo climático, lo urbano. Cada una forma parte de su identidad empírica e histórico-social. Un rasgo fenomenológico importante que se desprende de su ámbito histórico-social es su función laboral. No me detendré en todo esto, pero basta recordar que el filósofo Carlos Marx se encargó de señalar la importancia del trabajo en el entramado histórico de la humanidad. En esto, en lo laboral, la división de tareas es esencial y ello incluye, en el mundo moderno, la ejecución de actividades que hemos denominado profesiones, la mayoría de ellas aprendidas durante la formación educativa del nivel superior, las llamadas universidades e institutos tecnológicos. En ese sentido, y parafraseando la filósofa de la Cortina, la actividad de la profesión se legitima ante la sociedad y las universidades son las instituciones que permiten esto. Segundo paso, o primera reducción o epoge. Cuando tenemos la posibilidad de identificar toda la diversidad fenoménica, es decir, empírica, e identificamos de forma hipotética un núcleo o esencia que es aún provisional, nos conviene enfocarnos en ella no para obstaculizar su análisis. Nos vemos entonces en la necesidad de poner entre paréntesis esa primera sospecha que llamamos esencia. Estamos buscando la esencia de ese tema respecto a las profesiones. Y lo debemos hacer sin tomar en cuenta todo aquello que pueda convertirla en una particularidad susceptible de cambio, de alteración. Es decir, no detenernos ni distraernos con alguna de las particularidades empíricas de ella, de su fenomenología, de su apariencia. Cuando se hace esto, estamos en el terreno de las ideas y encontramos entonces que para el caso señalado de las profesiones universitarias y las técnicas, su esencia, en esta primera aproximación, con independencia de su diversidad, consiste en la puesta en marcha de un conjunto de conocimientos y estrategias procedimentales para ejecutar un trabajo reconocido por la ciencia y la legislación del momento. Es decir, esencialmente, la profesión es una actividad laboral que tiene el aval de personas expertas en la materia y por los poderes de algún gobierno, no importa cuál. El objetivo es que la legitiman. Entre las funciones de la profesión se encuentra el responder a las necesidades y tareas de las problemáticas de una sociedad, de un grupo o un particular. Así, por ejemplo, la medicina como profesión atiende a la salud pública y también a la privada. La ingeniería como profesión se encarga de múltiples tareas que van desde la infraestructura urbana e industrial o marítima y rural hasta la optimización de los instrumentos de otras profesiones, como la medicina. Por otro lado, la abogacía, la contaduría, la ciencia política, el deporte, las comunicaciones, como profesiones, todas ellas, también obedecen a ciertas necesidades y problemas sociales o personales. Cuentan cada una de ellas con un conjunto de saberes racionales que dan cuenta de las razones por las cuales una u otra acción, dictamen o postura son preferibles a otras. Desde luego que toda acción humana es perfectible y el conocimiento científico y tecnológico es siempre cuestionable, es debatible, pero en términos generales suele ser confiable por su nivel de rigurosidad. Segunda reducción o trascendental del método fenomenológico. Cuando descubrimos que estas profesiones son fundamentalmente acciones humanas, estamos en condiciones de identificar la intencionalidad que las hace posible
y que las vincula con otras actividades y con las consecuencias de ponerlas en marcha. En ese momento, nuestra reflexión enfocada sobre el tema se concentra más en el enfoque y es posible entonces identificar relaciones esenciales que constituyen a esa primera sospecha de esencia que habíamos identificado en la anterior reducción. Quiero concentrarme entonces en una profesión en particular, de forma rápida, para poder ejemplificar esto. Me refiero a la profesión de la filosofía. Estudié la licenciatura en filosofía después de haber pasado por economía brevemente, y ahí en filosofía aprendí sobre lógica como instrumento de análisis y argumentación, de estética como un conjunto de saberes en torno a la capacidad humana de percibir, apreciar y valorar la apariencia física y también el arte, sobre epistemología como el saber en torno a los criterios de verdad y de certeza, a la antropología y a la filosofía filosóficas, que tratan de las teorías que permiten conocer la complejidad humana en su organización. De ética, también como el conocimiento en torno a la bondad o maldad de los actos humanos y los paradigmas teóricos y prácticos que los estudian. Entre otras disciplinas filosóficas, estas son de las más importantes. En particular, quiero concentrarme, haciendo más reducción del análisis que estoy haciendo, en la ética como una disciplina, como un saber especializado, ojo, con más de 2500 años de teoría en torno a la moral, a la bondad, a la maldad, a los dilemas éticos o morales, los impactos que todo ello tiene sobre el entorno y sobre otras personas. Durante el aprendizaje de la disciplina de la ética, se exploran las diversas posturas que justifican un acto sobre otro, una visión frente a otra, una interacción respecto al resto, por ejemplo, de personas. Se entienden los fundamentos y se manejan las razones que las explican de la ética. Y en función de todo ello, se identifican las relaciones con los diferentes saberes y prácticas del resto de las profesiones, tradiciones y acciones institucionales en un aquí y en una ahora que permiten a la ética ser transversal. Estudiar ética no significa que quien la conoce actúe en plena congruencia con alguna de sus vertientes. Incluso tampoco está garantizado que las comprenda del todo. De ahí que el análisis ético que alguien pueda hacer no siempre será el más adecuado a su comportamiento o incluso el más acertado, pero al menos se cuenta con esta preparación. Tercera reducción del proceso fenomenológico. Con todo esto en cuenta, identifico que el conocimiento ético que solemos adquirir como profesionistas de la filosofía, por ejemplo en mi caso, obedece a un vínculo específico de mi intencionalidad de aprenderla para explicarla con precisión, así como poner en práctica un paradigma ético en concreto con el contexto tanto académico, laboral, social y climático en el cual me desenvuelvo. Existe un tipo de relación muy compleja con todo ello, como nodo que sirve de interfase entre una realidad abstracta compuesta por conceptos, ideas y teorías y otra realidad experiencial y físico-cultural que conforman mi estar aquí y ahora. En ese sentido, la esencia de la profesión de la filosofía, enfocada en el saber especializado de la ética, me ha mostrado que emitir un juicio ético no es un asunto sencillo. Es decir, no puedo pretender que apelar solamente a la experiencia o al conocimiento proveniente de otras disciplinas sean estas dos cosas un buen fundamento para una postura ética, ni tampoco suficiente. Y de ahí se desprende la convicción de que cada profesión implica el respeto de sus ámbitos de competencia. ¿Por qué no aceptar que, política y científicamente, el saber de algunas profesiones es el más apropiado para resolver o enfrentar situaciones en concreto? No se trata de que solo el filósofo o la filósofa puedan ejercer una reflexión ética, no se trata de eso. Pero si la problemática o la necesidad tienen implicaciones sociales y ambientales que requieran de la atención de un especialista o de un profesional, delegar el análisis ético a cualquier persona o a cualquier profesión que no provenga de la filosofía, como hacer un código de ética, hacer un dictamen ético requerido para alguna comisión, alguna junta, algún comité, bueno, pues hacer eso a alguien que no tiene esta preparación sugiere una desatención a la legislación que regula el ejercicio de las profesiones y básicamente una falta de ética personal o institucional.
No cualquier persona puede atender esto porque no tiene la preparación teórica. ¿Por qué las personas que no se han preparado en filosofía y por consiguiente en la ética asumen que pueden suplir la labor profesional de los profesionistas en filosofía? ¿Por qué lo asumen si no estudiaron eso? No me malinterpreten. Considero que aunque hayamos estudiado filosofía o ética, pues eso no significa que todas las personas que nos dedicamos a esto tengamos la misma capacidad. No todos somos lo mejor en nuestro campo de trabajo, pero atendiendo a la idea que sustenta la preparación profesionista y aceptando esto como algo social y científicamente que está instituido, no le veo razón para que alguien más venga a cumplir la labor de alguien que estudió filosofía, cuando no la estudió la primera. Yo, por ejemplo, acepto, todos aceptamos, que un médico o una médica es la persona indicada para atender nuestra salud, que un abogado o abogada es la mejor opción para asesorarnos y acompañarnos en temas jurídicos. Y así con el resto de las profesiones. ¿Por qué no con alguien que estudió filosofía? Para concluir, apelo a que, como sociedad, adoptemos la postura de respetar y valorar el saber especializado de quienes se han esforzado por conocer y enfrentar algunas de las dimensiones de la realidad, que están legitimados por su gremio, por la ciencia y por el tipo de gobierno, que les dan una licencia y que tienen un tiempo de preparación en una institución educativa. No respetar eso es contravenir lo que dice la ley y contravenir el sentido común. En pocas palabras, también es actuar con poca ética. Gracias.